No, reproduce. ¿Ya? Llegar a sí, 800.000 personas. Me sale ahí, déjalo, si no al aire va a seguir eso, por favor. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Hola a todos, les habla Diego Vallejo desde Colombia, Bogotá. Este es un informe para los amigos de Radio Nacional y Televisión del Perú. Ha evolucionado un poco todo este proceso del COVID. Durante las últimas 2 semanas veníamos con picos de aproximadamente promedio de 600 personas fallecidas. En el día de ayer tuvimos ya 200 personas fallecidas. Es un número trágico, pero frente al indicador esto ha mejorado y obedece básicamente al tema del manejo de vacunación. El esquema de vacunación en Colombia ha aumentado. Hoy tenemos aplicadas 29 millones de vacunas para una población que ha recibido la segunda dosis de 12 millones de habitantes de esos 29. Tenemos aproximadamente un 25% de la población colombiana con la doble dosis. Esto nos ha ayudado muchísimo a mejorar los indicadores tanto de personas que han entrado a unidades de cuidados intensivos, así como la tasa de fallecimientos. La protesta social, que era otro de los elementos que nos venía afectando fuertemente. Señor Trachtenberg, prevenido. En 5 segundos al aire. De la fuerza pública durante la policía lo han manejado. Gracias a nuestros colegas, retroceda. Por darnos toda esta información precisa sobre cómo se está viviendo muchas realidades parecidas, ¿no? El COVID en la región, sí. Bueno, había quedado pendiente justo este tema, qué va a pasar con los alumnos, con los chicos que podrían volver a las escuelas, a hacer semipresencialidad a finales de agosto aproximadamente. De eso se está discutiendo y vamos a hablarlo precisamente. Claro que sí, en el gobierno del presidente Sagasti, en la última parte, Ricardo Cuenca, quien fuera ministro de Educación, hablaba de un retorno a clases presencial, ¿no? En enero, incluso. Pero la última noticia, al menos en la última semana, fue que en Arequipa, no sé si esto será, se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, será un plan piloto. Se hablaba de que en Arequipa, semipresencialidad en algunas provincias, ¿no? Presentamos entonces, le damos la bienvenida al educador León Trachtenberg. ¿Cómo le va, señor Trachtenberg? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ¿podemos implementar el tema de la semipresencialidad ya a estas alturas en nuestro país? Mire, lo que hay que entender es que el COVID va a permanecer por lo menos hasta el año 2023. Y este asunto de impedir la asistencia a clases, para lo cual el Perú es uno de los pocos países del mundo que insiste en ello, no es sostenible, no es posible que se siga maltratando a los niños de esta manera. Los anuncios que en su momento hizo el ministro Ricardo Cuenca servían mucho como titulares, pero no como acciones concretas, porque él aludía a una serie de colegios muy periféricos, mayoritariamente rurales, en los cuales asistían en promedio unos 100.000 alumnos, pero eso significa 1,5%, 2% de la población total del alumnado peruano. Entonces, si uno se basa solamente en los enunciados, obviamente van a decir que ya han empezado las clases semipresenciales, pero cuando uno mira las cifras, uno se da cuenta de que en realidad es una cantidad ínfima que no representa ni remotamente lo que requiere el país, que es un retorno inmediato a algún tipo de actividad presencial que se le ha denominado semipresencial, pero en realidad usted sabe que a los colegios ni siquiera les permiten que usen sus campos deportivos para que los alumnos vayan a pasar algunas horas de actividad al aire libre, o los talleres o los patios en aquellos lugares donde hay espacios abiertos, o cuando menos que vayan grupos de alumnos de A5, de A6, de A8 en turnos. No se permite absolutamente ninguna actividad en los colegios urbanos del país, y eso ya linda pues con la discriminación total contra los niños peruanos que van a sufrir de las consecuencias que ha tenido no solamente el encierro, sino el distanciamiento de la experiencia de vida que significa ir al colegio. Y menores son los alumnos, más grave es la situación.
Ahora, para tenerlo claro, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las consecuencias de lo que estamos viviendo con este distanciamiento de las aulas, de los chicos? Porque efectivamente están perdiendo sociabilidad o, digamos, no tienen contacto con otros niños y ahí es donde se aprenden muchísimas cosas más allá de las aulas, que también se aprende, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a perder? Pero hagamos un paralelo con la vida Ok, familiar. Vamos a suponer perfecto. que tenemos papá, mamá y 3 hijos en una casa. Y suponte que en esa casa solo se pueden ver a través de la pantalla. No se pueden tocar, no pueden olerse, no pueden interactuar, no pueden jugar juntos nada que implique un juego colectivo, no pueden interactuar espontáneamente, no pueden disfrutar de un ambiente. No es lo mismo la sala que el comedor, que el dormitorio, que la cocina, que el baño, etcétera. E imagínate que esa familia tiene que vivir 2 años encerrada y verse solo por pantalla. Esa es exactamente la analogía con respecto a la escuela. Imaginar a los niños que para todos los aspectos que tengan que ver con su desarrollo corporal, social, motor, neurológico, intelectual y demás, tienen que hacerlo a través de 2 dimensiones de una pantallita que distorsiona totalmente lo que es la vida real. Y eso que es tolerable quizás por una pequeña temporada de emergencia, no es aceptable pues para 1 año, 2 o 3. Es, Casi es, 2 años, ¿no? Prácticamente, es, porque en verdad se van a cumplir casi 2 años. León Trachtenberg, ¿cuál es la edad que usted considera va a resultar más afectada? ¿Se puede saber eso? Tal vez los chicos de pre-kinder, de kinder, de primaria, de secundaria. Miren, todo esto se maneja a un nivel intuitivo porque lo que ocurre es que la investigación de las consecuencias del encierro no se pueden hacer con una distancia mayor que el tiempo de encierro ya transcurrido. En otras palabras, uno no puede decir, hace 5, 10, 20 años tuvimos una pandemia y ahora tenemos toda la investigación que nos dice cuáles fueron las consecuencias. Entonces, lo único que tienes es la posibilidad de intuir en base a la experiencia de los psicólogos, los educadores, la gente que conoce el tema, qué es lo que podría estar pasando y de hecho ya está pasando en cierta medida ahora. Por ejemplo, todo el desarrollo neurológico de los niños de 0 a 8 años hasta que aprenden lectoescritura es un desarrollo que requiere presencialidad. Por eso es que en todas partes del mundo la educación inicial ya es obligatoria y universal, en algunos casos desde los 2 años, en otros desde los 3, como el Perú. Si no fuera así, no tendría por qué ser presencial, la hubieran definido desde el principio como una educación virtual. Los niños necesitan encontrarse, necesitan manipular, necesitan agarrar objetos, necesitan desarrollar su lenguaje conversando entre ellos, aprenden ciudadanía y capacidad de convivencia con los demás, interactuando con sus compañeros, diferenciando lo mío de lo tuyo, trabajando colaborativamente, expresando sus emociones, enfrentando retos de manera compartida y con un profesor que los puede estimular con cuerpo presente, porque no es lo mismo un profesor que conversa con alumnos a través de una pantalla donde solamente puedes ver la cabeza de un alumno y están todos separados entre sí, de lo que es interactuar con alumnos que están en un salón de clases, 15, 20, 30 alumnos juntos, que con una sola mirada el profesor los puede ver a todos, puede ver cómo interactúan, quién conversa con quién trabaja con quién, Claro. qué están haciendo en las mesas, qué están haciendo con sus trabajos. Entonces, todo eso está ausente cuando el niño no puede ir a la escuela. El niño aprende jugando, explorando. Ok, León, pero por ejemplo, y eso te lo vuelvo a preguntar, es, competitivamente yo sé que ahora la tendencia es buscar individualidad, digamos, diferencias en los chicos y digamos, se sientan seguros de sus propios talentos, pero competitivamente hablando con el resto de países que ya han vuelto a la presencialidad y que tienen, ¿no es cierto?, este acercamiento a la ciudadanía, el sentido común, a las emociones y a los retos, y nosotros no, ¿cómo nos pone? Bueno, Si es que ya teníamos problemas. nos pone muy mal, pues UNESCO dice Claro. que solo hay 12% de países del 100% que no han regresado a ninguna forma de Wow. presencialidad masiva.
Por eso es que yo decía que esos niños que están yendo a clases en algunos pocos lugares del Perú no están representando ni remotamente la mayoría de los niños del Perú. Entonces hay que tomar en cuenta que estamos perjudicando la salud mental de nuestros chicos, estamos perjudicando su socialización, su desarrollo cognitivo, su capacidad de expresión, de lenguaje, su capacidad de trabajo colaborativo. Es decir, todo aquello que requiere que las personas se encuentren con personas. Las personas son seres sociables. Más bien, ¿Cómo volvemos? se tiende a decir, en la psicología, se tiende a decir que la persona que prefiere vivir sola tiene un problema de salud mental, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un problema de que al gobierno peruano no le ha importado para nada la salud mental de los niños del Perú, y es más, ni siquiera se ha dirigido a los niños del Perú. Yo hubiera esperado, por ejemplo, de algunos de los presidentes que hemos tenido en los últimos años, en la época del COVID, que se dirija a los niños, que les hable, que los aliente, que los anime, que les dé esperanza. Nada, nadie se ha ocupado de los niños. Entonces, hay un tema que va más allá de lo consciente, y es este sentimiento de que los niños no importan, que los niños son la última rueda del coche. Y eso es bien difícil de modificar en el tiempo. Por eso es que te decía que es hora de terminar con este maltrato. Bueno, como en todo, siempre hablar de políticas de Estado y no de gobierno, ¿no? Porque, claro, estamos enfrentando el COVID con 4 presidentes, ¿no? Pedro Castillo es el 4º presidente que si hubiera una línea, ¿no? Y políticas de Estado, reitero, efectivamente se le daría más relevancia al niño, ¿no? Ahora, dentro de toda esta situación, señor Trachtenberg, ¿podemos sacar algo positivo? Le pregunto porque se dice, ¿no? Acá hay protocolos que han llegado para quedarse, ¿no? Tal vez el uso de las nuevas tecnologías, ahora que los gobiernos se están preocupando más, por ejemplo, del alcance del Internet para que llegue a todo el país, no sé, ¿algo positivo podemos rescatar? Mire, lo positivo lo podemos encontrar en los profesores, los alumnos y los padres, que han mostrado la resiliencia y la capacidad de adaptación para intentar mantener la continuidad escolar de la mejor manera que estaba a su alcance, y eso denota una capacidad de enfrentar retos complejos, situaciones inesperadas, y salir adelante con los recursos que hay. Y en ese sentido hay que aplaudirlo, el esfuerzo de maestros, padres y alumnos que han logrado de alguna manera adaptarse a eso y desarrollar algunas estrategias en el mundo digital, virtual, que no conocían antes y que por lo tanto les van a quedar para el futuro. Tienen que quedarse, señor Trachtenberg, es decir, ya se debe incluir en la currícula. El problema que le estoy señalando es que ese núcleo de personas que le he mencionado probablemente son solamente 1/3 del total. Es justo lo que le iba a decir, porque aquí justamente en el Twitter, que ya aparecen algunas, lo están escuchando y preguntan, ¿no? El problema es que los chicos tienen que ir al colegio en buses de servicio público, ahí es un centro probable de contagio, o, en fin. Pero los niños van hoy en buses, los niños van hoy a los mercados, los niños van hoy a las plazas. Los niños de los sectores populares acompañan a sus padres porque no los pueden dejar en la casa. Los niños van a todas partes menos a los colegios. En los colegios, al contrario, podrían tener la protección, la seguridad de personal especializado y de condiciones de bioseguridad. De tal manera de que eso de que los chicos van en bus al colegio, primero que es una opción voluntaria. Los padres que tienen miedo o no confían en eso pueden mantener la educación a distancia. Pero aquellos padres cuyos hijos tienen que salir o consideran que ya es hora que salgan y están dispuestos a asumirlo confiando en las condiciones de bioseguridad de los colegios, no tienen por qué ser reprimidos a la espera de que todos los niños del Perú o toda la familia del Perú sientan de que es hora de regresar al colegio, ¿no es cierto? Es lo que usted señalaba, ¿no? Vamos a ir con esto hasta el año 2023, ¿no? Porque yo no conozco, por ejemplo, ningún restaurante o ninguna bodega o ningún mercado al que se diga que no pueden funcionar mientras en todo el distrito no haya un muerto por COVID. O sea, las condiciones para abrir los colegios no dependen de los colegios. Las condiciones para abrir los colegios dependen del distrito. Es el único sector
al que le ponen como condición para iniciar sus actividades que en su distrito no haya un índice elevado de contagio y de mortalidad. ¿Y por qué no aplican lo mismo para los mercados, y para las galerías, y para los cines, y para los restaurantes? Ahí también la gente llega en ómnibus, ahí también la gente camina por la calle, pero al único que le han cerrado las puertas, en realidad, es a los colegios. Y yo no estoy hablando de un regreso masivo a clases como si no pasara nada. Estoy hablando de colegios en los que se hayan tomado las medidas de bioseguridad que han sido normadas. Bueno, entonces, tema planteado interesante además, es importante. Muchísimas gracias a León Trachtenberg, muy amable, por habernos dado su punto de vista respecto a los daños que ha ocasionado en... Muchísimas gracias, señor Trachtenberg. Está fuera del aire, cuídese. Y que en realidad habría que poner todo en una balanza para ver qué soluciones podríamos encontrar.